Estamos hablando de filtros integrados. Y vimos que para diseñar un filtro hay que separarlo en partes. Primero es diseñar la función de transferencia a partir de la respuesta deseada y luego ir a Spice. Y ahí uno diseña la topología. Estas son las típicas funciones de transferencia. Tenemos m ceros, n polos, m menor o igual que n y todos los polos en el semiplano izquierdo de ese. Entonces, algunas consideraciones de diseño. Si queremos alta selectividad, queremos tener alto orden. Los polos son complejos conjugados y están en general cerca del eje J omega. O sea, con un ángulo aquí que no están por acá, ¿cierto? El ángulo aquí es cerca de 90. Si los polos están en la vecindad de la banda pasante, el filtro tendrá alta transmisión en dicha banda. Obviamente, ahí tenemos los polos y la banda pasante está por ahí, esa es la vecindad. En general, los ceros son números imaginarios. ¿Por qué queremos que sean imaginarios? Porque si un cero es imaginario, eh, en ese caso, la función de transferencia, aquí hay dos pares de ceros que son imaginarios. Si evaluamos la función de transferencia en el eje j omega para un cero, esa función de transferencia en el cero se vuelve cero. Si el cero estuviera aquí, o estuviera aquí, o estuviera aquí, al evaluar la función de transferencia en el cero para una frecuencia real, que están en el eje j omega, nunca voy a obtener cero. Y la gracia de los ceros es eso, es obtener cero en la salida. Hablemos de los filtros de Butterworth. Estos filtros no es que sean una topología de filtro, sino que estos filtros son una función de transferencia que se puede lograr con diferentes topologías. Entonces la función de transferencia es más fácil explicarla aquí en el plano S. Tiene n polos, donde n es el orden del filtro, y los polos están dispuestos sobre una circunferencia, sobre una semicircunferencia. En el eje j omega no hay ninguno, todos están a la izquierda del eje j omega, y todos son complejos conjugados y tienen ángulos idénticos entre ellos. Y vemos que todos están a pi partido por n, excepto de aquí a allá que hay pi partido por 2n, y de aquí a allá que hay pi partido por 2n. La gracia de estos filtros de Butterworth es que no hay ripple en la banda pasante, entonces la banda pasante se ve máximamente plana. Y dependiendo del número de polos que yo tenga, es cuántas derivadas de la banda pasante son cero en cero. La atenuación va a razón de menos 20 decibeles por década por cada polo. O sea, si es orden 3 tenemos menos 60 decibeles por década. Y la fase se porta relativamente bien. Este es un ejemplo para n igual 3, entonces cosa de poner los tres polos donde corresponde. La frecuencia en este caso es esto, esta distancia es omega. ¿Cómo diseñamos un Butterworth? Primero definimos epsilon o hacemos epsilon igual a 1. Epsilon tiene que ver, aquí está. ¿Dónde está epsilon? Aquí. Entonces, epsilon tiene que ver con la ganancia en la banda pasante. Y ahí aparece epsilon, ¿no es cierto? Después determinamos n para cumplir con los requerimientos del filtro que habíamos definido en la clase anterior. Y luego determinamos los n polos según esta figura. O también podemos usar alguna fórmula. Y luego escribimos la función de transferencia de los polos. En este caso el t de j omega es simplemente esta función. Después están los filtros de Chebyshev.
que son de nuevo una forma matemática de describir una función de transferencia. Los polos en este caso, en vez de caer en una circunferencia, caen en una elipse. Entonces, estos son como una forma más general de los filtros de Butterworth. La banda de transición es más empinada que un filtro de Butterworth. Esto de aquí cae más rápidamente para el mismo orden. Tiene mayor atenuación en la banda de rechazo, pero tiene ripple en la banda pasante. Y ese ripple tiene que ver con el orden del filtro. 1, 2, 3, 4. Este es de orden 4, n igual 4. Entonces va a tener tantos, tantos puntos de derivada cero como orden tenga el filtro. La fase más lineal, entonces, es mejor que la de un Butterworth. Y esta es la función de transferencia. Y para diseñarlo, insisto, podemos usar software. Determinamos epsilon según requerimientos de Amax. Determinamos n para cumplir con esos requerimientos de la banda de transición, ¿cierto? De atenuación a min del filtro según esta ecuación. Después determinamos los n polos según esta ecuación y después escribimos la función de transferencia. Después están los Chebyshev inversos, que tienen una gracia, es que los ripples caen en la banda de rechazo y no en la banda de transición ni en la banda pasante. El orden para la misma atenuación o tasa de atenuación es similar al del Chebyshev 1, pero la fase es horrible. Esta es la fase. Es súper no lineal. Y en MATLAB hay funciones para hacer Chebyshev tipo 2. Después están los filtros elípticos, que son como parecidos al anterior. Tienen ripple arriba y abajo. La transición es más empinada que los de Chebyshev, pero la respuesta en fase es horrible. Entonces, si ustedes quieren diseñar un filtro, tienen que elegir entre hacer Butterworth o hacer Chebyshev, uno, dos, elípticos u otros, no son los únicos. Está el Bessel-Thompson, compromete banda de transición ancha, esta es la banda de transición que es súper ancha, o sea, van bajando lentamente, para lograr retardo máximamente plano en la banda pasante, o sea, trata de que la fase sea muy buena aquí, en la banda pasante. No produce sobreoscilación o sobreimpulso cuando hay respuesta al escalón. Entonces estos se portan muy bien, son muy bien portados, pero requieren un orden muy alto. Comparaciones entre filtros pueden estar basadas en orden, que tiene que ver con el costo de implementación, cómo es la respuesta a la banda pasante, la respuesta a la banda de rechazo, cómo es la banda de transición, cuántos decibeles por década vemos, y la facilidad o costo de implementación. Todos son igualmente difíciles de implementar y la diferencia del orden al final suele ser lo que más importa. Esta es una lámina que muestra comparación de orden, ¿cierto? El orden del filtro en función de la banda de rechazo, eh, o en función de la frecuencia de la banda de rechazo, para lograr 20 decibeles de atenuación en la banda de rechazo. Y en ese caso vemos que, claro, por ejemplo, para esta frecuencia de la banda de rechazo, los elípticos y los Chebyshev se portan súper bien, requieren orden 3, mientras que el Butterworth requiere orden 5. Y hay otro, comparación entre funciones de transferencia. Vemos el Butterworth que decae más lentamente, vemos este de aquí, el elíptico, que decae súper rápido y tiene ripple. El Chebyshev 2 no tiene ripple y cae bastante rápido. Yo creo que una buena idea es usar este. Claro que si queremos que no tenga retardo dependiente de la fase, de la frecuencia, perdón, en ese caso no podemos usar el Chebyshev. Entonces este es el retardo de grupo, que lo definimos como la derivada de la función de transferencia respecto de la frecuencia, perdón, de la derivada del ángulo, o sea, de la fase, respecto a la frecuencia. Todos parten en puntos diferentes, podemos moverlo al mismo punto y ahí podemos tener una mejor comparación. Este se comporta espectacular porque en todo este punto, en todo este rango, tiene un retardo normalizado muy bajo. Y ese de ahí es
Chebyshev 2, aquí abajo, ¿cierto? El Butterworth se comporta súper bien también, pero claro, a mayores frecuencias, el Chebyshev 2 no se comporta tan bien, el Butterworth tampoco, los elípticos son horribles, tienen tremendo retardo. Ok, ¿cómo transformamos filtro? Nosotros generalmente diseñamos para un pasabajo con frecuencia corte omega c y luego, en este caso, estamos normalizando. Y para convertir un pasabajo en pasa alto es cosa de reemplazar la función de transferencia S por omega c partido por S. Para convertir un pasabajo en pasabanda, reemplazamos S de la función de transferencia por todo eso, donde eso incluye información de la frecuencia central y del ancho de banda. Y luego para hacer un filtro notch es el inverso de este. Entonces reemplazamos S por toda esta expresión y tenemos un filtro notch. Tenemos una función de transferencia para un filtro notch. Vamos a implementaciones. Ya terminamos de hablar de funciones de transferencia, ahora vamos a hablar de implementaciones. Hay varias opciones. Está la cascada de filtros biquad. Biquad se llaman de esta forma porque tienen una función de transferencia cuadrática arriba, por ejemplo, 1 más AS más BS cuadrado, y abajo tienen otra, 1 más CS más DS cuadrado, otra cuadrática. Entonces son biquad. En español les llaman bicuadrados. Entonces, una opción es hacer varios filtros biquad en cascada. Otra opción es hacer una escalera de Rs, Ls y Cs. Entonces hay montones de opciones. Esta es la etapa biquad, o sea, este H1 de S, por ejemplo, está implementado de esta forma. Tiene dos integradores, aquí hay un integrador, aquí hay otro integrador, y luego hay realimentación. Y esa realimentación es la que completa la función de transferencia aquí y permite sacar de este nodo un pasalto, de este nodo un pasalto pasado por un integrador, o sea, un pasabanda, y de este nodo integramos de nuevo y tenemos un pasabajo. Y esta es la función de transferencia. Esto es súper fácil de obtener. ¿Y cómo los diseñamos? Bueno, hay que tratar de hacer que los polos y ceros estén pareados, o sea, tratar de que en H1 de ese haya polos y ceros que estén cercanos entre sí, y en H2 de ese haya otros pares de polos y ceros que estén cercanos entre sí. ¿Cómo ordenamos las secciones? Pasa abajo o pasa banda en la entrada para remover la interferencia y luego más adelante los pasa alto. Y si es posible, Q1 menor que Q2. Q tiene que ver con el factor de calidad, ¿cierto? Entonces el factor de calidad aquí es menor que los factores de calidad más adelante. Las ventajas es que es fácil de configurar y de sintonizar, pero es más sensible a variaciones de componentes que un filtro de escalera. O sea, si queremos mínimas variaciones, usamos este. Más bien, dicho de otra forma, si yo varío parámetros de aquí, la función de transferencia me cambia menos que si varío parámetros en este filtro. ¿Cómo diseñamos escalera? Este es un tema súper estudiado. La verdad es que no nos vamos a meter en detalle aquí, pero vemos que hay formas de hacer para diferentes n, diferentes L o C, y tenemos escaleras que parten con un C y terminan con un C, y escaleras que parten con un L y terminan con un L. Entonces estas son escaleras T, estas son escaleras pi. ¿Y cuál usamos? Bueno, depende. Por ejemplo, yo usaría la pi si es que quiero que este C quede en paralelo con algún C en la red de la entrada y que este C quede en paralelo con una red, con un C en la red de salida. Hay muchas tablas y hay mucho software para diseñar este tipo de filtros.
¿Cómo diseñamos un filtro de escalera? Nosotros podemos implementar, em, perdón, mucho sueño. Eh, Podemos implementar un filtro de escalera, como esto que está aquí, usando GMC o capacitores conmutados. Eso no lo hemos visto todavía, lo del GMC. Entonces, una opción, por ejemplo, es agarrar los elementos pasivos, inductores y resistores, y reemplazarlos por componentes activos, GMC o capacitores conmutados. Luego elegimos la topología que tenga inductores más pequeños y que tenga, como dije antes, capacitores en la entrada y en la salida, para que esas se sumen en paralelo con las que hay en los nodos. Es menos sensible a variaciones de componentes que una implementación de Java BiQuad. Hay que usar la terminación correcta aquí, o sea, este y este tienen que ser diseñados adecuadamente. Con terminación resistiva puede ser que necesitemos un buffer en alguna parte para manejar la siguiente etapa, porque puede ser que la siguiente etapa tenga una impedancia de entrada aquí que no sea la ideal. ¿Cómo seleccionamos la implementación circuital? Según la frecuencia, aquí hay diferentes opciones. Tenemos, los más rápidos son guías de onda o los filtros LC pasivos. Por aquí tenemos, estos son los RC analógicos, activos. ¿Se acuerdan de esto, no? Estos son los que usan OPAMP, que son en general muy fáciles de implementar, pero llegan a frecuencias muy bajas. Y luego tenemos cada vez más difíciles de implementar hacia abajo, y ese ya tenemos más rápido. Mm. Vamos a mirar estos GMC, en algún momento. Aquí hay compromisos de diferentes implementaciones, de cómo son los RCs con operacionales, los GMC, los de capacitores conmutados y los LC. Y aquí hay diferentes especificaciones, hasta qué rango dinámico son capaces de llegar, hasta qué frecuencias son capaces de llegar, etcétera. Entonces es bueno tener en cuenta esta lista cuando uno quiere elegir la implementación circuital. Estos son ejemplos de filtro. Primera etapa LC. No tiene ruido, no hay R, no hay ruido. El R es de ruido. Y el inductor fuera del chip. Estos chips, estos inductores están fuera del chip. Requieren sintonización en general. Son difíciles de implementar. ¿Qué será VGA? ¿No? La A es de amplificador. La G típicamente es como de ganancia. ¿Qué será la B? Variable, exactamente. Esto es un amplificador de ganancia variable que se puede controlar de alguna forma. Y con eso tenemos entonces diferentes ganancias según la magnitud de las señales de entrada. Y luego tenemos un filtro, esto se parece a un biquad, ¿cierto? Y luego entra aquí a un resonador SC. SC es capacitores conmutados, ahí vemos todos los capacitores conmutados. Entonces la primera etapa LC, la segunda etapa RC y la final es de capacitores conmutados. Claro, esa es la gracia de los capacitores conmutados, que no requieren sintonización. Todos los demás deben ser sintonizados, en cambio los de capacitores conmutados basta con poner los capacitores del tamaño correcto y luego tenemos la ganancia y constante de tiempo muy bien definida. Estos son ejemplos de topología, pasa todo de primer orden, este lo veíamos en electrónica, versión activa, versión pasiva. Este es un ejemplo de topología biquad universal, también lo miramos en electrónica.
es KHN por los inventores de esta topología. Después está esta otra, que es Silent Key. A mí me gusta porque usa un puro pump. Lo malo que tiene esta topología es que es terriblemente sensible a variaciones en componentes. Si yo varío un componente, cambia todo. Porque Q, ¿qué es Q? El factor de calidad, depende de la ganancia. Generalmente queremos un factor de calidad alto, entonces queremos la ganancia como parecida a 3, pero un poco más chica. Entonces es súper sensible. Si la ganancia cambia un poquito, el factor de calidad cambia un montón. Entonces, por eso no es muy bueno. Lo único bueno que tiene es que es de un solo pump, pero es súper, súper sensible. ¿Qué problemas tenemos en diseño de filtros RC activos? La ganancia de ancho de banda finitos de los pump nos desplazan los polos y crean polos parásitos. El slew rate compromete el diseño en baja potencia, especialmente para cargas grandes. El rango dinámico puede ser malo, puede ser muy ruidoso. Y bueno, esas son más o menos las desventajas. Veamos los GMC. Este concepto es nuevo para nosotros, no lo hemos visto hasta el momento. GMC se usa mucho en todo caso en la industria. ¿De qué se trata? Yo en vez de hacer un amplificador con GMRO, por ejemplo, en vez de hacer un GMRO y luego algún operacional que tenga aquí GM por RO y que tenga un, un capacitor y un R en serie, y con eso tengo un integrador. En vez de hacer eso, yo hago otra cosa, que es un GM solamente. O sea, esto de aquí, este bloque, es un GM por BI. Simplemente eso. O sea, esto es un transconductor. Y esto de aquí es un capacitor. Entonces, con este bloque y este capacitor, yo puedo hacer integradores cuya constante integración o ganancia en alguna frecuencia depende de la razón entre GM, entre el producto, perdón, entre la razón entre GM y C. Entonces, es como que la constante de tiempo de los filtros típicamente son RC, en este caso son C partido por GM. Y puedo hacer este otro GM conectado así. Esto nunca lo hacemos nosotros con operacionales, porque estos no son operacionales, estos son OTA. Esto es un puro GM. Esto aquí pareciera tener realimentación positiva. Es como raro, ¿no? Es como muy raro. Y además hay otro signo ahí, hay un menos ahí. Ese menos significa si la corriente entra o sale. Déjenme mirarlo aquí, para no equivocarme. Claro, el menos indica que la corriente entra y el más indica que la corriente sale. Entonces aquí la corriente está entrando, para que la corriente entre tiene que venir de acá, etcétera. Entonces es un concepto al que no estamos acostumbrados porque no son OPAMPs, son GMs. Pero uno puede hacer filtros con GM, puede hacer integradores, esto es un integrador, y esta sería la función de transferencia del filtro. Sí, hay realimentación negativa, sí. Pero ojo, este menos significa que la corriente entra, no significa que sea multiplicado el voltaje por menos, sino que recuerda que esto es un GM, o sea, este te pasa de voltaje en la entrada a corriente en la salida. Y el signo te indica en qué dirección va la corriente. Está aquí una etapa BiQuad GMC de segundo orden, totalmente diferencial. Miramos esta cuestión y ya, ok, esto se empieza a parecer un poco más a un nota con realimentación, pero igual es raro porque un nota nunca lo podemos realimentar así.
Esto aquí es un GM, esto es distinto. Esto es un transconductor y punto. No hay R de salida, no hay nada más. Y con las capacitancias correctas, en los lugares correctos, uno puede implementar filtros relativamente complicados con funciones de transferencia como la que hay aquí, donde las constantes de tiempo tienen que ver con, aquí no se nota claramente porque están en alta entropía, pero si dividimos todo por lo que corresponde, por gm cuadrado, nos quedan que las constantes de tiempo son relacionadas con c partido por gm. ¿Cómo sintonizamos? Generalmente hacemos un maestro esclavo. Hay uno que está funcionando y otro que no está funcionando. Que no está funcionando le metemos entradas conocidas, medimos la salida y ajustamos parámetros. Y esos mismos parámetros los copiamos en el que sí está funcionando en línea. Y esto está descrito aquí. Filtro maestro opera con voltaje de entrada generado por un PLL. ¿Qué es un PLL? ¿Han usado PLL? ¿Han escuchado hablar de PLL? PLL, ¿no? PLL es un Phase Lock Loop o un lazo de realimentación enclavado en fase. ¿Qué significa eso? Que mi entrada es una fase y yo trato de perseguir esa fase. Entonces es como una especie de PLL, una especie de em, Fin. Digamos que yo tengo una frecuencia de entrada y tengo fase en esa frecuencia. Entonces, es la fase lo que entra aquí. Y aquí tengo un filtro. Y aquí tengo algo que estima frecuencia, y estima fase, perdón. Entonces este filtro eh, actúa sobre la fase. Me faltó un, me faltó un término aquí. Y ese filtro produce un voltaje de salida que tiene que ver con esta diferencia de fase. Luego aquí viene un VCO, que es un oscilador controlado por voltaje. Entonces aquí tenemos una frecuencia de salida. Y esa frecuencia de salida se le estima la fase y se compara con la fase que yo quiero en la entrada. Con eso tenemos que si esto funciona bien con realimentación negativa, entonces el error en fase aquí es cero. Y cuando el error en fase es cero, significa que las dos señales están totalmente sincronizadas. Y uno puede hacer cosas bien divertidas con esto. Por ejemplo, uno podría hacer aquí, en esta parte de aquí, reemplazar este estimador de fase, por ejemplo, por un divisor de frecuencia, que divido la frecuencia por 4. Entonces, si esta señal es igual a esta señal, entonces esta señal tiene que llevar 4 veces más frecuencia que la señal de entrada. Entonces uno puede hacer multiplicadores de frecuencia. Los PLL son súper usados. Enrique Álvarez diseñó uno en su doctorado, hace no mucho tiempo. Entonces, con un PLL podemos generar frecuencias súper bien definidas y eso lo utilizamos en la entrada, luego un circuito ajusta los valores de GM para sintonizar la salida del filtro y eso lo copiamos a los esclavos, que son los que están operando en línea. Y otra opción es usar un detector de fase para medir y ajustar la respuesta al filtro maestro. ¿Cómo implementamos el transconductor? Esto nunca lo hemos hecho. Para nosotros esto es nuevo. Tenemos un montón de fuentes, tenemos pares diferenciales. Estos pares. Perfecto. Estas son las entradas aquí. Y aquí tenemos los pares diferenciales que tienen su entrada. Oye, y tienen como 4 entradas. O sea, estos transconductores tienen como. Toman la diferencia entre dos entradas. Es muy extraño esto, ¿cierto? Es como que tuvieran una entrada diferencial A
y una entrada diferencial B, y esas se copian. O sea, esto realmente está tomando una diferencia entre entradas diferenciales. Y luego de eso tenemos polarización, tenemos realimentación de modo común, etcétera. Curioso que tengan realimentación de modo común, porque uno diría, esta cuestión en realidad es un transconductor, no es un amplificador de voltaje, entonces no necesita que el voltaje esté definido de alguna forma a la salida. Yo nunca he implementado uno de estos, son dudas que pasan por mi mente, ¿no? Entonces, tiene realimentación de modo común que lleva algún voltaje a algún punto correcto. Esta otra implementación, esta usa inversores y luego más inversores como sintetizable. Otra más, esto se ve horrible, un montón de interconexiones. Es difícil analizar un circuito de esta forma. Es difícil con esta clase de conexiones cruzadas aquí. No es trivial, la verdad. Pero bueno, tenemos entradas y luego tenemos esta segunda etapa y ahí tenemos salida. Estas salidas son el resultado de un transconductor. Ah, tal vez para eso queremos la realimentación de modo común. Si igual a la salida tenemos una pelea entre fuentes de corriente y queremos que esta fuente que la corriente total que sale aquí sea cero cuando mi entrada es cero. Entonces para eso queremos una realimentación de modo común. ¿Qué desafío hay en el diseño de filtros GMC? Potencia versus linealidad es uno de ellos, rango dinámico obviamente, siempre tenemos temas con ruido. Esquema de sintonización, ¿cómo hacemos la sintonización? Porque GM varía de una forma, C varía de otra forma. Esto no es radiométrico, ¿cierto? No son radiométricos. Y, por supuesto, tamaño de capacitores y ruido. Este es un ejemplo, pasa todo primer orden con capacitores conmutados. Entonces este es el típico pasa todo que vimos algunas láminas atrás. Y para llevarlo a capacitores conmutados, reemplazamos los Rs por capacitores conmutados. La función de transferencia es un aproximado que cuando muestramos suficientemente rápido, funciona bastante parecido a lo que veríamos en la versión continua. Esta es una etapa biquad con capacitores conmutados. Entonces, es lo mismo que decíamos antes. Esto aquí es un integrador, por ejemplo. Reemplazamos los Rs que irían aquí por un capacitor conmutado. Y aquí de nuevo tenemos otro integrador, reemplazamos el R por capacitores conmutados. Y de esa forma llegamos a funciones de transferencia que dependen de los capacitores. Algunas consideraciones de diseño y filtro de capacitores conmutados, de los cuales hemos visto solamente una introducción, no hemos visto más que eso. Comenzamos con un filtro activo RC y reemplazamos los R por capacitores conmutados. Luego usamos un programa de computación científica para diseñar la función de transferencia en el dominio discreto, como queremos que sea. Luego factorizamos, implementamos mediante cascada de integradores, bloques bilineales y biquad. Bilineales, que es lineal arriba en el numerador y lineal abajo en el denominador. Si es que comenzamos con función de transferencia continua, que es una opción, podríamos partir con una función de transferencia discreta, utilizamos la transformación bilineal. Ah, ¿cuál es esa? ¿Cuál es la transformación bilineal? La de Tustin, ¿cierto? Esa es bilineal, lineal arriba, lineal abajo, para llevarla al dominio Z. Y luego, o podemos comenzar directamente con un LC y sustituir los circuitos, sustituir estos valores por circuitos de capacitores conmutados. Algunas no idealidades, ruido de lota, ruido KT partido por C, que este se integra más encima, entonces es súper complicado. Yo no soy muy partidario de estos filtros porque integran mucho ruido. Cada vez que el capacitor conmuta, metemos un KT partido por C amplificado por algo. Y eso se va integrando
en el capacitor del integrador. Entonces son ruidosos. En general, si uno los diseña para que tengan bajo ruido, consumen mucha potencia. A mí no me convencen mucho, la verdad. No es que no se puedan hacer, se pueden hacer. Eh, el tema es que no en todas las funciones de transferencia funcionan bien. Ganancia finita de lota crea errores de ganancia y fase. Hay capacitancias parásitas, para lo cual tenemos que usar strain sensitive topologies o topología insensible a capacitancias parásitas. Hay temas con el desnivel de lota. Cuando hay desnivel en el lota, podemos usar CDS, Correlated Double Sampling, o muestreo doble correlacionado, que en el fondo es muestrear dos veces, muestrear antes de que llegue mi señal y mido algo, luego muestreo después de que llegue mi señal y mido otra cosa, y mi señal entonces la diferencia entre las dos. Inyección de carga, hiperaalimentación del clock, ancho de banda de lota y slew rate, etcétera. Muchas dificultades. Conclusiones, en el futuro vamos a seguir usando filtros porque el mundo es analógico. Diseño de filtros comienza a nivel de sistema e involucra desafíos a nivel de diseño circuital. Y a pesar de todo lo que se ha avanzado, siguen apareciendo implementaciones nuevas, nuevos esquemas de sintonización, etcétera. Muchas referencias y eso termina nuestra clase de filtro. Ahora seguimos con la última clase que subí hace poco. No vamos a alcanzar a mirarla por completo, nos quedan 10 minutos. Podemos mirar las de los años siguientes porque esto concluye el curso, esta es la última clase. Vamos a ver capítulos 13 y 14. En el 13 están los límites fundamentales y están las cifras de desempeño. Y esta parte es importante, la de las cifras de desempeño. No alcancé a pasarla en limpio anoche, entonces voy a tener que escribir las ecuaciones a mano. El objetivo es comparar el desempeño de diferentes ADC. Yo tengo dos ADCs diferentes, ¿cómo puedo decir cuál es mejor que el otro? Entonces combino varios ejes de desempeño en una sola FOM, Figure of Merit, o cifra de desempeño, que es un número para caracterizar qué tan bueno es el ADC. Entonces nos preguntamos aquí cuáles FOM son razonables para comparar desempeño de diferentes ADC. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La primera FOM que vamos a ver, FOM 1, que es la de Walden, que esta es súper usada, es un clásico. Esta es Fs por 2 elevado a ENOV. Esta es la más básica de todas. Entonces, lo que dice esta FOM es simplemente, mientras más rápido el conversor, es mejor. Mientras mayor resolución tiene, según ENOV, es mejor. Entonces sugiere que si yo tengo dos ADCs que tienen igual FOM, pero distinta frecuencia de conversión o tasa de muestreo, entonces esta FOM sugiere que es tan difícil agregar un bit adicional como duplicar el ancho de banda. Nosotros no sabemos si este supuesto es bueno o no. Vamos a mirar. Miramos estos datos de sondeo y vemos que por aquí se comporta bastante bien, o sea, SNR versus sampling rate efectivamente baja a razón de un bit por octava, según estas líneas, que es lo que está planteado aquí, un bit por octava. Pero aquí ya no tanto, ¿cierto? Aquí está bien, aquí hay un bit por octava. Aquí no, aquí hay otro problema. Entonces quizás no es una buena cifra de desempeño. Hay otra cifra de desempeño que incluye potencia. Lo que está diciendo es que, pucha, si yo meto suficiente potencia, voy a lograr eventualmente suficiente desempeño. Entonces, es parecida, Fs por 2 elevado a ENOV dividido por la potencia. Es de Walden, sí.
Y a veces se usa la inversa de esta. La inversa entonces es P partido por Fs por 2 a la n of. ¿Qué es P partido por Fs? ¿Qué es Fs? Fs es la frecuencia de muestreo y se mide en... ¿Se mide a cómo? Tiene que ver con eso, exactamente. Esta es de 1 partido por segundo, entonces este segundo sube. Esto es potencia por segundo. Y eso está en joule. Es el... ¿Cuántos joule? Esto de aquí tiene que ver cuántos joule por operación tenemos. Y además eso lo multiplicamos por 2 a la n of. Entonces en circuitos típicos la potencia crece en relación directa con la velocidad y esta FOM captura ese compromiso. Entonces dice un circuito que consume poco va a ser lento y un circuito que es muy rápido va a gastar mucha potencia. De nuevo, aquí tenemos la misma duda. ¿Un bit adicional implica el doble en potencia para una frecuencia de muestreo fija? No sabemos. Vamos a hacer una discusión al respecto. En circuitos limitados por el ruido térmico, cada bit adicional implica 6 decibeles en SNR, 4 por menos de potencia de ruido. Para lograr 4 por menos de potencia de ruido, necesito capacitancia 4 por mayor. Esto es por ruido KT partido por C. Si crece C, necesito aumentar GM en la misma proporción, en 4 por. Por lo tanto, y para aumentar GM en 4 por, cuando tengo un GM partido por ID constante, necesito aumentar ID en 4 por, a voltaje constante, eso es 4 por en potencia. Entonces, cada bit adicional requiere 4 por en potencia cuando estoy limitado por ruido térmico. Entonces, claramente esta FOM de acá no considera ruido, no estamos limitados por ruido. Puede ser peor, en una ADC flash cada bit adicional implica el doble de comparadores y cada uno requiere el doble de precisión. El área de los transistores aumenta 4 por, la corriente aumenta en 4 por, y si queremos mantener la densidad de corriente, entonces tenemos un aumento neto de 8 por en la potencia. La primera ni la segunda. Entonces el resultado neto es que este supuesto de un bit adicional implica 2 por en potencia, esto no es correcto siempre. Porque cuando estamos limitados por ruido, puede ser 4 por o incluso 8 por en vez de 2 por. La FOM2 es inadecuada para comparar ADCs que están limitados por emparejamiento o por ruido térmico, porque no considera ni emparejamiento ni ruido térmico. Sigue siendo la más usada en las publicaciones. Funciona más o menos bien porque no toda la potencia de la ADC está definida considerando el ruido. Para capturar mejor los efectos del ruido, podríamos usar 2 elevado a 2 en off en el numerador de la FOM2. Claro, porque el 2 elevado a 2 en off, si que pusiéramos ese 2 ahí, considera 4 por, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los que no están limitados por ruido? Entonces, la sugerencia es no usar FOM que asuman relación constante entre ENOV y potencia. Cuando yo he comparado conversores, al final lo que he hecho es comparar conversores de la misma ENOV. Entonces así creo yo que uno se desmarca de esa limitante. Miremos esta FOM3. FOM3 es, aquí cambian, ¿ah? Aquí la potencia va en el numerador, entonces estas son las que queremos minimizar. Partido por 2 por ancho de banda de conversión. Y esta es la energía por cada muestra a tasa Nyquist. Compara únicamente la potencia de ADCs que tienen aproximadamente igual SNR o SNDR. Eso es lo que les comentaba antes, con resoluciones similares. Entonces, algunos números útiles para una ADC de 10 bits, que son 9 bits en off, estamos hablando de
entre 0.25 y 1 mW por megahertz. Y para 12 bits sube a 2, entre 2 y 6 miliwatts por megahertz. Estos números han bajado, debo decir. Estas son algunas cifras de, perdón, esta es la FOM3, potencia dividido por frecuencia, y aquí está la SNDR. Entonces miramos cómo se distribuyen y vemos que es bien interesante aquí porque hay como dos líneas. Una debido a la FOM de Walden, que es esta que está acá, y otra que es debido a esta otra FOM. Déjenme indicarle. Sí. Entonces, claramente, como que, no sé si es tan claro, pero yo lo veo relativamente claro. Todos estos gráficos son de Merman. Em, Vemos que este es un buen límite aquí, este es un mal límite aquí, y este es un mal límite. Como que están limitados por diferentes cosas. Entonces, la FOM que captura ruido va a ser importante a SNDR alta. Entonces, esta FOM que captura ruido, esta es la que captura ruido y mismatch, mientras que esta no captura ruido ni mismatch. Y claro, en ADCs de baja resolución, el ruido y el mismatch no son importantes. Así que está bien. ¿Cómo es la disipación de potencia en ADC bajo 100 nanómetros? Y vemos que sigue bastante bien estas dos curvas. Entonces pareciera ser que la FOM de Walden, que no captura ruido, es buena para bajas resoluciones. La otra FOM parece ser buena a altas resoluciones. Y los bajos 100 nanómetros están más cerca en general de estas dos curvas. Estas son tendencias en disipación de potencia, como una especie de ley de Moore para ADC, donde tenemos la FOM aquí en escala logarítmica y tenemos el año y aquí tenemos aumento en SNDR. Entonces vemos que la potencia aumenta 1,87 por cada 6 decibeles y la reducción en esta FOM es de 2 por cada 2,1 años. Entonces hay una ley de Moore para conversores. Hay límites fundamentales. Escucha, no vamos a alcanzar a ver nada de esto. Voy a dejar el link a las clases del semestre del año anterior porque no vamos a alcanzar a ver esto, lamentablemente. La clase se termina ahora. Nos quedaron algunas cosas por ver. No, no. Pero yo en general lo que hago es comparar chips de tecnologías parecidas. Porque si no es injusto. Si no es súper injusto o puede no serlo, dependiendo, no sé, pues puede que tú hayas diseñado algo en 180 nanómetros, pero tus transistores son de 500 nanómetros igual. Entonces es, es difícil, es súper difícil comparar para tecnologías diferentes. Así que yo prefiero desmarcarme de eso y comparar solo en tecnologías idénticas. Pero muy buena pregunta. Eso. Tal vez haya alguna forma, yo no la conozco en todo caso, no conozco alguna que tome en cuenta la tecnología. Muchachos, se acabó el curso, se acabó la clase. Em, Espero que hayan aprendido y que sigan aprendiendo